Muy buenos días a todos. Desde Barberá del Vallés, en una conferencia más que realizamos los sábados. Y los que lo veis por diferido, pues buenas tardes, buenas noches y buen día de cualquier día de la semana. Nos hemos reunido para seguir hablando del mundo de la Cábala y el mundo de Jod. En el pasado hablamos de Jod, del mundo astral, de aquella parte que no es visible a los ojos físicos, pero que sí que empieza a volverse visible a nuestros sentidos. Digo visible a nuestros sentidos porque el mundo no visible no es visible ni audible. O sea, el mundo no audible, no visible, el mundo que no percibimos, el oído lo intenta percibir. Tú le dices al oído, escucha el ultra de una montaña, a ver lo que te dice, pones la oreja con el sentido del oído y te das cuenta que no oyes nada. Supongamos que no oyes nada, si oyes pues ya lo has oído. Pero bueno, pues ahora fíjate en este árbol y mira, percibe el aura, el elemental, la energía de este árbol, ¿no? Y te puedes mirar el árbol y quizás no percibes esa parte no visible. Igual sucede con el tacto, tocas la corteza del árbol y a ver el árbol qué te está diciendo, qué sientes. A lo mejor pues tienes sensaciones, pero no aquellas sensaciones que en algunos libros se habla de ellas a través del sentido del tacto, igual con el sentido del gusto, igual con el sentido del olfato. Y uno dice, bueno, y me voy a poner a trabajar sobre ya no sentidos, sino sobre facultades. Hay 5 sentidos físicos, tenemos otros sentidos, como el sentido de la responsabilidad, etcétera. Pero también tenemos facultades, que las más famosas son los 7 chakras, de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando. Te pones a trabajar sobre tus chakras, pues, sobre tus nadis, a través de mantras, a través de asanas, padmasanas, mudras, concentraciones, colores, piedras, rituales. Y aún así, pues dice, bueno, pues llevo tiempo es tiempo, no son meses, son años, y tampoco llego a percibir aquello que en algunos autores, en algunos libros, hablan sobre ello. Bitter, Frank Hartman, entre otros, etc. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, pueden pasar muchas cosas, porque claro, somos infinitos de personas, pues claro. Pero habitualmente, cuando digo pues, habitualmente es entre muchas comillas, es que no lo percibes porque a tus sentidos lo que estás haciendo es trabajar con ellos de forma individual. O sea, tú no puedes aislar el sentido del oído al sentido del gusto, del olfato, del tacto o al de la vista. O una de dos, o trabajas con los 5 sentidos a la vez, colaboran los 5 sentidos, o no vas a poder percibir aquello que está oculto. Está oculto a ti y a otros. Has de hacer que exista una colaboración entre esos 5 sentidos e igual entre los mismos chakras. Tú tienes que hacer que esos 7 chakras, o esos 6 para otras culturas, o 12 para otras culturas, tienes que hacer que trabajen también en colaboración. El aislamiento, la separatividad, esto ya no la trae lo que es el ego y lo que es la personalidad. No nos han enseñado a vivir así, pero sabemos vivir así de una forma instintiva. Cuando éramos pequeños, para eso el recuerdo es tan importante, cuando éramos pequeños de cuna, o quizás los primeros pasos, si uno se acuerda, nuestros sentidos no trabajaban aisladamente unos de otros, sino que trabajaban de una forma cooperativa. Después, no sé el por qué, nos enseñaron a que con los ojos se ve, con la nariz se huele, con la boca se saborea, con las manos se tiene tacto, con las orejas se escucha.
como si cada uno de esos sentidos fuera independiente del resto. E incluso había alguna idea que si uno tenía un sentido inferior a los demás, pues que los demás los desarrollaban más porque tienen un sentido que tenían menos. Son ideas muy extrañas y muy raras cuando es todo lo contrario. O sea, cuando tus sentidos trabajas todos a la vez, es cuando puedes percibir, comprender, ver, palpar, tocar, oler, gustar, aquello que hasta ahora se mantenía oculto. Cuando uno se concentra en una vela, ¿no? Dice, vamos a concentrarnos en la vela. Imaginaros que esos 5 sentidos, pues cada uno fuera un 20% de nuestra concentración, ¿no? En total, el 20 por 5 serían los 100. Imaginaros que nos concentramos solamente con los ojos, un 20% nuestro. Y el otro 80%, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, comprendemos que si tú concentras cuando ves una vela, te concentras en los ojos, es un 20% de tu capacidad de sentido. Si tuviéramos 5, que tenemos más. Pero si aparte de concentrarte con los ojos mirando esa vela, concentras tus oídos, pues claro, es que ya tienes un 40%. Pero si aparte tú quieres tocarla, no digo que vayas a ir a toque, sino que tú quieres sentirla, ya tienes un 60%. Si aparte de esto tú te pones a olerla, esa vela, pues ya tienes un 80%. Y si ya lo que haces es coger y degustarla, pues ya tienes un 100% de atención hacia esa vela. Y es normal que lo que no estaba oculto, lo que estaba oculto, lo puedas saber, y es simplemente por una colaboración de todos esos sentidos. Y ya no te explico cuando haces que haya una colaboración de los 7, los 12 o de los 6 chakras. Y si juntas sentidos y chakras, pues tienes una gran colaboración. Entonces eres capaz, un ser humano es capaz de ver, escuchar, palpar realidades que hasta entonces se hallaban ocultas. Pero estamos fragmentados. Nos han enseñado las cosas fragmentadas. No han hecho un intrusismo de sentidos. Si no lo ves bien, bueno, vamos a trabajar el sentido del oído y os voy a poner la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y ahora vamos a trabajar el sentido de la vista y vamos a mirar cuadros. Y ahora vamos a bailar y vamos a trabajar con el movimiento del cuerpo. Esto, que es una nueva enseñanza, porque esto no se hacía antes. Hará cientos de años que se hace, no en todos los lugares, pero que hace poco, porque el mundo hace mucho tiempo que existe. Y el ser humano hace muchísimo tiempo que está sobre la faz de la Tierra. Al menos dentro del mundo hermetista, hace miles de millones de años. Y hace muy poco, dentro de lo que es la cantidad de tiempo, que la enseñanza se hace de esta forma. ¿Y por qué se hizo de esta forma? ¿Y por qué no se hizo de otra? ¿Por qué no se enseñó a colaborar? Porque con eso venimos. ¿Por qué? Porque es más fácil que el ser humano no sea una persona individual. No separatista, sino individual, que piense por sí misma. Entonces ya hay otros que piensan por ti. Y que inciden con sus pensamientos a que tu mente intermedia, que es la mente de las creencias, vayas creyendo, tal como otros dictan cómo es el mundo, el universo, la naturaleza, la sociedad, las relaciones, lo bueno, lo malo, vaya pudiendo entrar dentro de ti porque no tienes la capacidad de poder desarrollarte, reflexionar por ti mismo. Porque aisladamente cada uno de estos sentidos o de facultades nos hacen que prácticamente tengamos una capacidad muy pequeña de desarrollo íntimo o interior. Digo muy pequeña, yo no digo que no se pueda desarrollar algo, pero algo muy fragmentado.
Y entonces ya la misma sociedad pues también crea ese separativismo entre unos y otros, y al final pues el ser humano plasma su separatividad de sentidos y facultades, lo plasma de una forma social, de una forma cultural, y al final lo exterior es reflejo de lo interior. O sea, que el que sabe hacer una cosa desconoce de otra, y el que sabe hacer de otra desconoce de esta, y así cada uno de ellos. La especialidad, que se llama. El ser humano fue especialista en trabajo, nunca. Desde hace un tiempo, poco, desde el punto de vista hermético de la existencia del ser humano, llegó un momento que se especializó. Lo que hizo fue separarse. Uno hacía una cosa y otro hacía la otra. Antes todo el mundo sabía hacer de todo. Evidentemente que había unas cosas que le sabían mejor que otras, pero sabía hacer de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe hacer no solamente una cosa, sabe hacer de todas. Para saber hacer de todas, haces un esfuerzo de tus sentidos, de tus facultades, que también colaboren para realizar aquello. Y lo único que haces es simplemente el hecho de trabajar, lo estás haciendo al momento que estás trabajando, lo que hacemos cada uno cuando los días laborales, lo que estás haciendo es a la vez crecer de una forma anímica y espiritual. Pero llega la especialización. Tú, ¿qué has aprendido? Hacer esto, pues solo puedes hacer esto. ¿Qué sucedió cuando la especialización llegó o ha evolucionado hasta este punto? Es que la gente, las personas, muchas de ellas se enferman. Entonces se van a los buenos psicólogos. Los psicólogos dicen, bueno, pues usted es verdad, usted es un gran economista, pero vaya a un sitio a pintar. Dicen, no, pero si yo qué sé, es mucho de números. Pues por eso mismo tienes que hacer algo totalmente diferente para que entre algo diferente en tu vida, porque solo haciendo tu especialización, solo siendo aquello y nada más, vas a enfermar y te vas a poner malo. Entonces se inventaron los hobbies, las aficiones, y se inventaron el mundo del ocio. Que el mundo del ocio uno dice, hombre, el mundo del ocio siempre ha existido. No, nunca había existido el mundo del ocio. No hacía falta que había ocio. Ocio no hacía falta que existiera, ni mucho menos. Porque la gente se divertía, se lo pasaba bien, disfrutaba con la vida cotidiana, porque tampoco existía el trabajo, era el disfrute de hacer las cosas que son necesarias para la existencia. Pero cuando ya las cosas que son necesarias para la existencia empezaron a ser una obligación y algo que hasta nunca había pasado, era que lo hacías por obligación ya, no por devoción, ni por necesidad, ni para pasártelo bien, se tuvo que crear a la vez el mundo del ocio para que de esa manera, de esa forma, el ser humano pudiera descansar de esa obligación, porque si no el ser humano se ponía enfermo. Y entonces las fiestas religiosas que había entonces, que eran fiestas, la palabra fiesta significa día de obligación, que eran místicas, pasaron a ser lo que se denominan fiestas actuales, que es poder hacer ese ocio que a cada uno le gusta. De esta manera ha ido creciendo y evolucionando, ¿no?, lo que es esta sociedad a llegar a este momento. Entras en el mundo del esoterismo y te dicen, oiga, bienvenido al esoterismo. Ah, pues muchas gracias. Bienvenido al hermetismo. Muchas gracias. Bienvenido al ocultismo. Pues muchas gracias. Vale. Pues, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Estudian cábala? Dice, bueno, sí, pero es que la cábala, ¿verdad?, tiene que ver con los mantras, tiene que ver con meditación, tiene que ver con alquimia, o la alquimia tiene que ver con la cábala, tiene que ver con autoconocimiento, tiene que ver con mitología, tiene que ver con mística, tiene que ver con mudras, tiene que ver... No, es que yo solamente quiero hacer ese cuadradito de cábala y nada más. O quiero hacer solamente el cuadradito de alquimia y lo demás no hacerlo. ¿Se hace? Bueno, algunas personas sí que lo tratan de hacer, únicamente entrar en ese cuadradito pequeñito llamado alquimia y no salirse de ello, o de autoconocimiento y no salirse de ello. Pero realmente el hermetismo es que lo es absolutamente, lo abarca
todo, una vez más, porque nosotros para crecer nos hace falta todo. No nos hace falta solamente una porción de ese todo, nos hace falta todo. Nos hará falta ese todo en pequeñas porciones, quizás ahora estudias más cábala que alquimia, pues bueno, pero lo estudiado te queda, o estudias más, yo que sé, anatomía oculta más que mantras, bueno, pero después será otra cosa. Pero en nuestra existencia nos hace falta todo. Por eso es tan difícil explicar lo que es el hermetismo, porque y lo que abarca el hermetismo, ¿qué estudiáis? Yo siempre lo digo, todo. Hombre, no, hombre, todo no, porque el que estudia mecánica de coche, estudia mecánica de coche, no estudia mecánica naval o mecánica de aviones. No es odontólogo, ¿no? Pero ese es para el hermetismo un error, porque eso no nos ayuda a crecer anímicamente. Y como la vida ya, lo que antes era vivir, era lo que te ayudaba a crecer anímicamente sin hacer nada, que lo hacías todo, quiero decir sin hacer nada, sin ninguna obligación, porque hacías devoción y lo hacías pues contento y feliz. Ahora pasamos tanto tiempo en lo que es el trabajo, en lo que uno se ha preparado durante años estudiando, y que después vas, quizás por obligación allí, o no, o te gusta, pero no creces anímicamente. Hola, ¿qué soy? Soy mecánico de helicópteros. Ah, oye, pues felicidades. ¿Y qué? ¿Estás creciendo mucho espiritualmente? Perdón, ¿qué tiene que ver ser mecánico de helicóptero con crecer espiritualmente? Es verdad que es muy difícil. Pero si ese mecánico de helicópteros además hiciera otras cosas, supiera de todo un poco, aunque su especialidad fuera mecánico, pero aprendiera lo demás, ese aprendizaje haría que se movieran esos sentidos, esas facultades, colaborarían entre ellas e iríamos creciendo espiritualmente. Pero se ve que eso de crecer espiritualmente pues es algo que no está muy de moda hoy en día. Porque, vuelvo a decir, el que crece espiritualmente se vuelve un ser individual, reflexiona por sí mismo y ya no es que no esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que otros escriben. Que dirá, pues si esto lo que veis vosotros está bien, pero es que yo veo la vida de esta otra forma. Ella no se deja inducir, llevar, controlar por lo que hay escrito en un papel o lo que dicen en una cámara o por lo que dicta alguien lejos de nosotros y crea una ley. Pero de las leyes, ¿se ha creado una nueva ley? Digo, imposible. Es imposible. O sea, las leyes no se crean, ni las leyes se destruyen. En el universo existen las mismas leyes desde su creación. No han creado nuevas leyes, ni han habido nuevas leyes, ni han desaparecido leyes. Leyes son universales, para todos los lugares. Pueden afectar más en un lugar más unas leyes que otras, pero son universales. No hay nadie que pueda crear una ley, sino que es un cosmocrator, ni aún así yo no creo que ni ellos puedan crear leyes. Las leyes no se crean. Entonces, si pensar que desde un lugar, que se reúnen unos cuantos seres humanos, que pueden crear leyes, eso es falso, eso no vale para nada. O sea, valdrá de una forma social, porque no nos queda más remedio que obedecerla, porque si no, te penalizan. Claro, entonces pues dicen, pues la tendré que obedecer, porque es que es nuestra forma de vivir, claro, pero no es la forma universal. Pues bueno, claro, tienes que someterte bajo esa ley. Pero esa ley no te va a hacer crecer espiritualmente. En cambio, lo que son las leyes universales también están para el crecimiento del ser humano y de otros seres que existen en un universo con capacidad de reflexión, capacidad de conciencia y capacidad de conciencia. Pero entonces cuando se dictan leyes, eso no son leyes, que diremos, serán reglas, normas, ¿vale? ¿Pero leyes? ¿Pero quién se ha creído que es un Dios para crear una ley? Un decálogo, como hizo Moisés, que no lo creó él, que bajó con ello, con la ley 10 leyes de Dios. ¿Hay alguien más que pueda hacer una ley?
seas quien seas, o se junte quien se junte. Son ridiculeces. Pero nosotros, como seres humanos, como hemos sido creados, y como vivimos, pues aislados nuestros sentidos y nuestras facultades una de otras, vemos aquello y nos sometemos. Y bueno, pues es así. Decimos es así porque somos pocos, porque estamos separados. Pero a medida que nos vamos juntando, interiormente hablando, a medida que nuestros sentidos colaboran, nuestras facultades, nuestras virtudes empiezan a colaborar las unas con las otras, aquello ya nos da, en vez de miedo, miedecito. Y hay un momento ya que nos da incluso un poco de risa aquello que dictan, pero que tienes que hacerlo porque evidentemente si no te penalizan, y claro, tú no quieres vivir ahí penalizado, ¿no? Pero es algo que cuando dicen según qué cosas, que son cosas como muy grandes, universales, y lo dicen seres humanos como nosotros, ¿no? O sea, ¿no? Con el mismo poder que tenemos nosotros, con una vida parecida o semejante a la nuestra, ¿no? Al menos orgánicamente o psíquicamente, ¿no? Nos dicen que han hecho eso, y además luego aplauden, y al cabo de 3 años cambian la ley. ¿Pero cómo vas a borrar una ley? Imaginaos que alguien borra la ley de la gravedad. Hombre, pues quizás se puede borrar en una sala, ¿no? Porque creas un espacio antigravitacional y ahí, ¿no? Pero comprendemos, ¿no? Que es una cosa artificial y durará durante un tiempo, pero ¿cómo se puede borrar la ley de evolución? No, desde ahora tal gobierno ha dicho que la ley de evolución va a dejar de existir. La ley de procreación, la ley cualquier leyes orgánicas que rigen nuestro organismo, pero ¿cómo se van a borrar? Se borran otras, ¿no? En ese lugar, ¿no? En ese lugar, ¿no? Pero comprendemos que no son esas leyes. Pues bueno, esas leyes pues nos ocultan a las grandes leyes que hay universales, y a medida que tú vas colaborando contigo mismo, esas leyes se van empequeñeciendo, que existen y las tienes que cumplir, vuelvo a decir una vez más, pero donde vas entrando y las que tú ves que realmente son las que te están conduciendo para tu crecimiento espiritual, son las grandes leyes universales, las cuales vas descubriendo lentamente o rápidamente, pero las vas comprendiendo, las vas asimilando y vas entendiendo que esas leyes es un conducto para tu liberación y para tu autoconocimiento, para lo que se llama tu autorrealización. Pero claro, para eso hay que empezar a colaborar uno consigo mismo. La colaboración uno consigo mismo se puede hacer de muchas formas, muchas maneras. Lo primero es estar de acuerdo contigo mismo. O sea, se llama disciplina. Uno tiene que tener una cierta disciplina en su vida. Tener una disciplina, yo estoy diciendo ahí, tener un horario o tener más obligaciones. No, tener una conciencia contigo mismo. Ser consciente de alguna de tus necesidades, no serás de todas, pero alguna de tus necesidades. Si tú no eres consciente de alguna necesidad que tienes, no tienes disciplina interior. Por mucho que cumplas, yo qué sé, regímenes, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a hacer esta dieta, un deporte, un estudio, levantarse una hora, hacer cualquier tipo de ejercicio. Si tú no tienes claro de alguna necesidad, o sea, todos tenemos una necesidad. No estoy diciendo un deseo, estoy hablando de una necesidad, porque la necesidad es ley. O sea, la ley de la necesidad te hace que puedas vencer a la fuerza de la gravedad. Yo me dice, hombre, sí, porque la ley de la gravedad que dice, quietecito, no te canses, porque cada vez que te desplazas estás haciendo un esfuerzo. Y si mejor de pie, te estiras en el suelo que va a estar mejor, porque cuando te quieres levantar, tienes que hacer un esfuerzo. La ley de la gravedad dice, no, quédate aquí. Entonces tú, claro, tú dices, ¿quién es el que me estira para abajo? Es la fuerza
de la gravedad o la ley de la gravedad que te estira. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, vences a la ley de la gravedad. No es cualquier cosa la ley de la gravedad. Cuando ya vence la ley de la gravedad, o sea, que eres capaz de desplazarte por necesidad, no por obligación, ¿eh? Claro, viene alguien que te obliga a través de la fuerza a que te levante y te levantas, claro. Pero por ti mismo, ¿eh? Yo estoy diciendo auto levantarse, ¿no? Y entonces, pues, ya no estoy diciendo que te obliguen para ir a un trabajo, para hacer esto, para hacer aquello, sino que tú mismo, con tu disciplina, te motivas para levantarte y vencer la gravedad e ir hasta un lugar, desplazarte por voluntad propia, un lugar que puede ser un cojín y ponerte a meditar ahí. O puede ser ir a una escuela de hermetismo e ir y escuchar una conferencia. O puede ser ir al campo para hacer una meditación. Pero el desplazamiento es necesario porque en tu habitación, que se está muy a gusto, se está muy bien, puedes cumplir una serie de necesidades, pero no todas. Por lo tanto, te tienes que desplazar. Estoy hablando por necesidad, que no por deseo ni por obligación, psíquica, anímica. Si prefieres más no desplazarte, pues ya, si no has vencido la ley de la gravedad, pues ya no. Ahí se acabó. Se acabó tu vida. O sea, ya tu vida espiritual, a lo mejor con el libro que tienes al lado. En el hospital. Ya, quizás por el. Esto funciona. ¿Sí? Vale. Quizás podrás hacer otras cosas en la vida. Dentro de tu habitación tendrás un libro, tendrás ahí tu pantalla, podrás ver conferencias, yo qué sé, podrás meditar porque ahí también tienes un sitio para meditar, podrás encender una vela, pero comprendemos que la ley de la gravedad, que es la primera que nos encontramos, porque no la vences. Uno dice, hombre, pues vencer la ley de la gravedad pero voy hablando por necesidad, no por deseo, por obligación. Claro, por deseo, a lo mejor te invitan a un sitio y dices, yo voy aquí, ¿no? Claro, eso está muy bien, ¿no? No es una necesidad de tipo espiritual, ¿no? O por una obligación que te sale el despertador o el móvil, ¿no? Te despierta y tienes que ir a trabajar. Eso es por obligación. No, por ti mismo, ¿no? Auto, ¿no? Siempre en el hermetismo estamos con conocimiento, ¿no? Uno por sí mismo. Entonces, si vences la ley de la gravedad, que es difícil, no es fácil, te vas a tener que vencer una segunda ley, que es la ley del magnetismo, que esta tiene más fuerza que la ley de la gravedad en este mundo. No en todos los mundos, hay en otros mundos y otras dimensiones, que la ley de la gravedad está por encima de la ley del magnetismo. Y ahí entraríamos en un sitio que no tiene por qué entrar, no tenemos por qué entrar ahora. Si tienes un imán y hay un clavo en el suelo, tú coges el imán y lo aproximas, vemos que levantamos el clavo del suelo, y eso es porque tu imán, que es pequeñito, tiene más fuerza que la ley de la gravedad en este planeta y en esta dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, lo segundo, vas a tener que vencer la ley del magnetismo. ¿Y la ley del magnetismo qué dice? Porque tú vas a ir hacia la escuela hermética y te vas a sentir atraído como si fueras un clavo, ¿no? Por diferentes lugares que hay. Pues no sé, ¿no? Aquí una tienda de no sé qué, hay un lugar de ocio de no sé cuánto, no quiero poner ejemplos, ¿no? Allí pues alguien que te llama, allí algún recuerdo, ahí pues podría hacer esto, ahí podría hacer lo otro y ahí pues no sé. Y ese magnetismo te atrae. Nosotros pensamos que vamos en línea recta. Bueno, más o menos en línea recta, ¿no? Que vamos andando así, ¿no? Todos decididos hacia aquel punto. Eso es lo que vemos físicamente, pero si nos viéramos psíquicamente, hay una parte que se siente atraída por aquel lugar que tiene que ir porque tiene hambre y se va para allá. Lo que pasa es que hay más fuerza de voluntad nuestra que hace que aquello que se va, si ya está allí, vuelva otra vez con nosotros. Y que a lo mejor una parte se queda ahí. Así, allí estuve, hasta que has andado 60 pasos más y vuelve otra vez contigo. Y tú sigues andando por la calle, entonces ves aquello que te trae otro recuerdo. Ah, sí, claro, aquello. Tú mentalmente estás allí. Pasa que vas andando y al final
tu fuerza hace que aquello vuelva otra vez a ti, porque él se quedaría allí. Pero como no puede, porque existencialmente no puede, tiene que venir aquí a alimentarse de ti, pues aquello vuelve a ir. Pero nosotros estamos así. O sea, en estos momentos uno puede decir, yo estoy sentado aquí. Ojalá, a 100%, ya me gustaría. Sería algo increíble, ¿no? Hay pensamientos que uno tiene muy lejos de aquí, sentimientos están muy lejos de aquí, deseos que están muy lejos de aquí, y estamos esparcidos por innumerables lugares, innumerables sitios. Si hacemos una concentración, que es la autoobservación, la íntima recordación, ¿no? Ser consciente, entonces todas esas partes que están dispersas por muchos lugares y en tiempos diferentes, vuelven a nosotros, pero si no, estamos totalmente dispersos. Pues bueno, llegar hasta la escuela hermética, pues es un esfuerzo porque hay lugares magnéticos que te llaman y que cuestan más que la fuerza de la gravedad. Y por eso hay gente que no llega. Hombre, hay gente que no llega. Hombre, yo conozco. Hay gente que no llega, ¿no? Hay gente que no llega, ¿no? O sea, ¿no? Hay gente que no llega. Y ya está. Hasta ahí hablo. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras fuerzas magnéticas que los llevan a otros lugares. Mejores o no mejores, más bonitos, no tan bonitos, más lejos, más cerca. ¿Pero están aquí? Pues están allí. ¿Están? ¿A qué no? Pues no llegan. Pues no han llegado. Pues no pasa absolutamente nada. Otros que están aquí y están dispersos. Es muy difícil encontrar a alguien que se encuentre aquí. No que esté, que se encuentre. Pero no aquí. En una clase, en el gimnasio, cuando quedas con tu amigo o tu amiga, tomar un café. Es muy difícil que se encuentre ahí. Está ahí, pero no se encuentra. O sea, si uno tiene un poco de sensibilidad, te das cuenta que hay una atención de un tanto por ciento, hay una atención de un tanto por ciento, pero al 100% la atención ahí no existe, ahí no está. ¿Cómo va a estar ahí? Es imposible. O sea, tendría que ser una persona que ha efectuado durante muchos años ejercicios espirituales, de autoconocimiento, para tener esa capacidad. Entonces, si comprendemos que estamos dispersos, si comprendemos que nuestros sentidos están separados los unos de los otros, que nuestras facultades están separadas, y que voy a decir que orgánicamente también, no sé qué manera, también estamos separados, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos palpar? ¿Qué queremos sentir de la parte no visible? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo en un momento determinado queremos percibir aquello que nunca hemos percibido? Alguien podría decir, hombre, no hay un aparato todavía que yo conozca, un aparato que te sientes y... Porque esa persona lo que vería, lo que sentiría, lo que escucharía sería otro mundo diferente. Otro mundo. Y entonces nos basamos de cómo es este mundo y las ideas que son este mundo de otras personas que están como nosotros, dispersas como nosotros, separadas de nosotros mismos, que han escrito libros y que uno se lo cree por lo que haya escrito. Entonces, ¿cómo vamos? Ya no percibimos el mundo y además, como lo percibimos es a través de las ideas de otros seres humanos que tienen esa autoridad de decirnos cómo es. Y cumpliendo unas leyes que unos señores, unas señoras se unieron y que crearon esas leyes para para poder vivir mejor, supuestamente, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que nos encontramos, está en la cruda realidad de cómo nos encontramos. A lo mejor otra persona lo puede ver de otra manera, más faltaría, ¿eh? Pero dentro del hermetismo, de autoconocimiento, es así. Y a partir de ahí, pues uno dice, pues tengo que tener la primera necesidad, tengo que reunirme conmigo mismo,
ser una unidad múltiple, pero ser una unidad, no ser una pluralidad, y para ello tengo algo que es maravilloso, que es la necesidad. Y entonces cumplir la primera necesidad que un ser humano tiene, el primer deber de Pavlov, que es aprender a colaborar consigo mismo y a no estar disperso. Y eso ha tenido muchos nombres, desde estar presente, parece muy bien, íntima recordación, parece estupendo, y autoobservación. Si no se cumple esa primera ley, la segunda va a ser un poco difícil cumplirla y llevarla a cabo. Es difícil, no es nada fácil estar presente. Que estar presente no es estar en un sábado como hoy, el día del mes tal, del año tal, del siglo tal, porque todo eso es inventado. Hoy es sábado. ¿Quién puso el primer sábado? Fue un ser humano. Ahí no fue nadie. Eso es inventado, llamamos sábado. Las horas, pues las horas así, también son inventadas. Es una manera, como sistema métrico decimal, para llegar a entendernos entre todos nosotros. De esta forma nos entendemos y nos podemos llegar pues, a movernos en lo que es la dimensión del tiempo. La del espacio lo sabemos, ¿no? El espacio, pues con el sistema métrico decimal, más o menos podemos encontrar, pero el tiempo no, ¿verdad? Entonces tenemos que decir lunes, y para todo sea lunes, porque no existe el lunes. Igual que el metro no existe, o un kilómetro no existe, es una medida de distancia para entendernos de todos y cada uno de nosotros. O si no, ¿cómo sabríamos llegar a los sitios? Entonces, hemos inventado cosas que suplen a cosas conscientes que no existían porque no eran necesarias. Pero bueno, tal como estamos, pues ahora suplen esas cosas y entonces, en un momento determinado, pues quedamos en tiempo. Aunque en tiempo es una incógnita para nosotros, quedamos en tiempo. Quedamos martes y todos, sí, todos estamos de acuerdo. Jueves estamos todos de acuerdo. 5:30 de la tarde, todos estamos de acuerdo. Claro, en el mes de mayo todos estamos de acuerdo. Eso entendemos que para eso nosotros es real, ¿no? Pero es muy real, ¿no? Eso es falso. Pero claro, ¿cómo va a ser falso? Si en el periódico lo pone. A lo mejor son las únicas verdades, ¿no? El precio y la fecha, ¿no? Pero ¿cómo va a ser falso eso? Pero nosotros, eso son nuestras realidades. O sea, a las 5 de la tarde, tal día, tal, eso lo vemos nosotros como una realidad. Lo tenemos dentro como una realidad. Llega un momento que eso tenemos que entender, tenemos que comprender que no es real. Y todo lo que se coge a eso es irreal también. Pero tenemos una gran parte de nuestra personalidad que se coge a esas fechas de aniversarios, bueno, cualquier tipo de aniversario, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos como una realidad, claro. Eso ocupa un espacio-tiempo dentro de nosotros que a la verdad, a lo real, realmente, pues no le permite estar allí porque estás ocupando con algo que no es real, que es irreal, pero que es necesario para entendernos, pero es que le estamos dando una realidad que no la tiene. Estamos dando una verdad, un valor añadido, como el agregado psíquico, un agregado, un algo añadido que no lo tiene. Estamos dando un valor añadido y no lo tiene, pero nosotros no lo creemos. Y así, no solamente con el tiempo, la medida de tiempo, sino que con innumerables cosas. Entonces, la reflexión nos permite, cuando reflexionamos, no sobre grandes cosas, sino cosas pequeñas que son las grandes, que nos atañen a nosotros mismos, empezamos a ver que este mundo, el mundo real, no lo percibimos, porque estamos percibiendo el irreal que le están dando un valor como real.
no lo podemos percibir, es imposible, no es posible. Entonces, claro, uno dice, por eso sí existe, no el pensar no te despierta, sino a reflexionar, verte tú dentro del mundo, como un reflejo, te ves dentro del mundo, cómo te mueves y te autojuicias a ti mismo, miras si eso te está moviendo en un mundo real o en un mundo irreal, ¿no? Entonces, a medida que vas comprendiendo, esa irrealidad que para nosotros es real, va desapareciendo y va viniendo lo que es lo real. Pero claro, aunque tú percibas algo de la realidad, tampoco te puedes comunicar con nadie. Porque hay muy pocas personas que perciben lo real. Entonces tienes que seguir hablando de una forma irreal para poderte comunicar con los demás. Pero en tu interior sabes que eso es irreal, simplemente es una forma de comunicarse y que lo real es aquello otro que estás viendo y que estás percibiendo. Y esto es lo que te explica y lo que te habla el hermetismo. De esa forma que te va a decir que vas a estar solo durante mucho tiempo, porque a medida que vayas a encontrar cosas más reales, pues difícilmente vas a poder encontrar personas que hablen contigo de una forma real, sino que tienes que unir tu lenguaje real a cosas irreales para poder comunicarte con los demás. Y eso lo hace muy bien la personalidad. Pasa que la personalidad es el eje de nuestra vida y es la que nos conduce la vida, pues tenemos ese problema de que nos va a llevar por el mundo irreal y que nos va a ser muy difícil entrar a la realidad. Entonces, ¿quién es el que nos va a guiar por la realidad? ¿Quién es la que tiene capacidad de reflexionar? Es la esencia, el alma. Porque el alma no puede ser educada. No es que sea una mala educada, pienso. Bueno, quizás la educación es una educación diferente, vamos. Pero no se le puede educar al alma, ni adiestrar, o sea, el alma es libre. Sí que el alma puede ser aislada, eso ya es a través de lo que es el agrado psicológico, que es el tiempo, repitiendo según qué hábitos que no son buenos para ella, repitiendo esos hábitos, llega un momento que ese alma queda embotellada. Pero al alma no se le puede quedar embotellada. Quiere decir que no ha sido reeducada ni manipulada. El alma es alma, lo que pasa es que puede ser embotellada. ¿De acuerdo? Pero a la que la liberas, no es que le tengas que enseñar al alma, no, es que es alma. Ya ella por sí misma conoce lo que conoce y sabe lo que sabe. Cuando se libera ya es conocimiento, no es, bueno, esto ahora, ¿qué hago con ello? No, ella ya sabe porque es consciente de sí misma. Eso es una gran ventaja, bueno, eso es toda la ventaja que existe. Entonces, como al alma no puede ser educada, ni manipulada, ni se le puede hacer absolutamente nada, cuando una ciencia, como puede ser la ciencia hermética, que yo llamo ciencia, entra en contacto ligeramente con lo que es el alma percibe esa fracción de alma que todos tenemos, percibe esa ciencia como su gran medicina, que la puede liberar. Pero la percibe el alma. Esta ciencia no es percibida por la personalidad, y mucho menos por ningún ego o por ningún hábito ni por ninguna costumbre. La que la percibe es el alma. La puede percibir mucho, la puede percibir poco, pero la que le percibe es el alma. Entonces, si nosotros queremos pensar, que no es reflexionar, pensar sobre por qué uno se encuentra aquí sentado, por qué uno ha hecho ese esfuerzo contra la ley de la gravedad, contra la ley del magnetismo universal, y por qué ha llegado hasta aquí, por qué está aquí.
todo el esfuerzo que uno ha hecho, que es mucho más grande de lo que uno puede imaginar, muchísimo más grande, y busca la causa y el motivo, supongamos que es por sí mismo, ¿no? Dentro de sí, ¿no? Busca esa causa y busca ese motivo, busca el porqué. Con el pensamiento no se llega a ello. Tú no puedes llegar, porque el pensamiento llega a entender cosas de la personalidad, a entender cosas del ego, alguna parte del ego, a entender la vida desde su punto de vista. Pero si quieres percibir el porqué, lo único que tienes que hacer es, tus partes de nuevo tienen que colaborar contigo mismo. Entonces percibes esa fracción de alma que todos poseemos. Y esa necesidad tan urgente de estar sentado aquí en cualquier otra escuela, me faltaría, ¿no? Con alguien, con quien fuera, que está dando unas palabras de autoconocimiento. Te está diciendo todo momento y todo instante que te conozcas. ¿Y por qué todo momento y todo instante tiene que estar diciendo lo mismo, que te conozcas? Porque nos olvidamos. Tenemos esa enfermedad del olvido. Nos olvidamos de ello con una facilidad que es increíble. Entonces, ¿no nos queremos olvidar? No. Gurdjieff tenía su manera de enseñar para que la gente no olvidara, Samael la suya, Kumheller tenía su forma, todo maestro tiene su forma, su manera, cada disciplina tiene su forma, su manera. Nosotros la que utilizamos es, pues, el verbo oralmente y decir una y otra vez que no nos olvidemos. Ante esas palabras mágicas de no olvidarse, el alma, que por eso estáis aquí, por el alma, aquí estoy yo, por lo mismo, esa fracción de alma que tenemos, que no está, en este momento no está condicionada, ni está embotellada, es una fracción de alma, despierta. Y uno a la vez nota reacciones interiores de resistencia a ese despertar. Eso es la personalidad y el ego. Eso es lo último de cada uno de nosotros. Hay una parte que dice que pesado es este hombre, yo, y que no dice nada más que despertar cuando me podía estar explicando chistes, explicando algo más interesante de Júpiter, ¿no? O de la bola de cristal que tiene aquí, que todo eso es divertido, eso es entretenido, viene aquí y me entretiene, yo me siento y luego me levanto de aquí y me siento mejor conmigo mismo porque es cuestión de venir aquí y sentirse mejor. Claro, cuando hablamos de despertar es todo lo contrario, es que para que nos sentamos todos peor. El alma, cuando hace el esfuerzo de despertar, pues claro, se da cuenta que mucha parte suya, una gran parte suya, está condicionada o enfrascada, y la fracción que no está ni condicionada ni enfrascada, pues siente el dolor del resto que está enfrascado y que está condicionado. Esto es un drama. Esto es un drama. Esto es un drama. Es como, bueno, cuando uno está pasando, yo qué sé, ¿no? Que uno se siente impedido por cualquier dolor y ve que no puede mover bien la pierna o el brazo, que va a ser durante una temporada, pero se siente impedido. Y, ojo, ¿no? Y uno recuerda que hace un día pues podía hacer todo, se podía atar los zapatos y que no valoraba eso, pero que lo podía hacer, que está bien, tampoco valorarlo, pero que lo podía hacer y de pronto se siente impedido. Entonces, estás de mal humor, ¿no? Entonces alguien te viene a ayudar y no, ya lo hago yo, pero ¿cómo lo va a hacer si no tienes una mano? Pues ya lo haré de alguna manera, porque estás de mal humor contigo mismo, que tú no has tenido nada, ha sido un accidente, pero estás de mal humor. Y como todos lo hemos pasado, pues nos entendemos todos que estamos impedidos y que aguantar a uno que está impedido hay que poner mucha comprensión, ¿verdad? Porque se pone de mal humor. Pues nuestra fracción de alma, pues le sucede lo mismo. Tiene su recuerdo de cuando era libre, de no sé qué, no sé cuánto, y quizás no fue por un accidente, sino fue por un cúmulo de hábitos, costumbres que fuimos adquiriendo, que se fue enfrascando, condicionando, y que llegó un momento en que ya, cuando ella se da cuenta de sí misma y se da cuenta que es una fracción y antes lo que era y lo que es ahora, alegría, de lo que se llama alegría, de que bien me siento, pues no le entra. Pues le entra
ese dolor, le entra esa tristeza, le entra ese mal humor anímico, lo de mal humor anímico entre comillas, quizás no hacia los demás, pues no faltaría, los demás no tenemos la culpa, sino hacia uno mismo y se encuentra mal. Entonces dice, bueno, yo hago un esfuerzo contra la ley de la gravedad, la ley del magnetismo, vengo aquí, cojo, me siento y además hay aquí alguien que me hace sentir mal. Pues sí, pues eso no es, vamos, no vende mucho, pues no vende absolutamente nada. Pues yo quiero un sitio para encontrarme mejor, pues evidentemente hay sitios que te hacen encontrar mejor. Pero en este caso aquí lo que se busca, lo que se quiere es ese despertar y ese despertar es molestoso. Y encuentras esa resistencia, además dentro de ti, que dice que por una parte te dice que eso es imposible, otra parte te dice que es un gran esfuerzo, otra parte te dice pues, que es mejor no sé qué. Y encuentras además de que envías toda esa información, quizás al lexus formativo, al intelecto, y el intelecto con toda esa información no sabe qué hacer porque dice es una cosa tan grande que no sé qué hacer con ella y que no sé qué hacer con ella, qué hago con ella, qué hago con esta información que me están dando, que no es la primera vez, porque esto hay que aplicarla varias veces, porque la primera no te enteras, luego te vas enterando a medida que se va repitiendo. Entonces, ¿qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? ¿Qué hago con ello? Pues no sabes qué hacer con ello, entonces hay un cajón bastante grande que se llama olvido y lo metes ahí y cierras, ¿no? Aquello como que tiene ahí un cajón ahí, que no saben dónde meter las cosas de los armarios, pero lo van metiendo en el cajón, ¿no? Y al final, pues yo qué sé, el cajón ya se llena y entonces coges otro cajón y te lo van llenando porque no sabes qué hacer. Tíralo, dalo. No, como este tornillo, hombre, este tornillo, ¿cómo lo voy a dar? Si hay un tornillo de una silla que me acuerdo, y si un día me falta el tornillo, lo dejo aquí. No, hombre, no. Y este trozo de hierro, pero ¿cómo? No, y este trozo de tela, lo vas poniendo allí, lo das, lo reciclas. No, en el cajón. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Con el conocimiento tenemos ese cajón del olvido, ¿no? Que ahí, pues, las cosas... Sí, sí, es muy importante, pero lo olvido. No, pues si algún día me hace falta. Y en el olvido, pues, difícilmente entramos en alguna ocasión, que es a medida en el trabajo interno, sí que es verdad que a veces tienes que ir al cajón del olvido. Cosas que uno ha hecho esfuerzo para olvidar y volverás a recordar porque entonces sí que te van a ser útiles. Pero eso es cuando hay un gran trabajo. Porque no sabemos qué hacer con él. Porque el centro intelectual no sabe. Si se lo enviamos al centro emocional, pues lo que hacemos es encontrarnos mal, emocionalmente, pues es verdad, ¿no? Tendría que hacer, a lo mejor nos sentimos culpables porque yo no hice, porque sí que hice, porque tendría que hacer más, porque no sé. Entras con esa parte emocional, emotiva, vuelves aquella información un problema en vez de una solución, te haces esa bola emocional que no sabes cómo digerirla y al final, pues yo qué sé, ¿no? Pues dices, a ver qué voy a comer hoy, porque con comida todo se digiere mejor. Ya, pues mira, o con un ayuno, ¿no? Pues mira, me voy a comer una paella y a lo mejor pues toda esta indigestión que tengo emocional se me va. O lo metes en el motor instintivo sexual y dices, es verdad, ¿qué hago? Me voy al gimnasio. Y entonces, pues en el gimnasio, pues ya pues quemaré toda esta información que me han dado. Pero claro, quizás ninguno de estos tres cerebros, ¿no? Ni el intelectual, ni el emocional, ni el motor instintivo sexual tiene que estar información. Esta información a lo mejor tiene que ir a otro lugar, que se llama emocional superior e intelectual superior. Me dice, ¿tengo más armario? Sí. ¡Ostras! Pues dímelo que lo pongo. No, es que para llegar a ese armario no está en lugar habitual y lo que tienes que hacer es sentarte y reflexionar sobre lo dicho. No sobre todo, porque es muy extendido, ¿no? Sino pues, sobre lo que ha quedado, ¿no? Cada uno nos ha quedado una parte de lo que estamos diciendo. Pues sobre la parte que te ha quedado. La parte que no te ha quedado, no puedes reflexionar, porque no lo sabes, pues ¿cómo te vas a reflexionar? Entonces te sientas tranquilamente, llegas a casa, te duchas, comes lo que quieras, o sin comer, sin ducharte, te sientas tranquilamente, es así, en tu habitación, ¿no? Tu habitación. Ya sentirás magnetismo, pues llamada de teléfono, que sea, ¿no? Olvidas todo ello, te sientas y reflexionas sobre esta pequeña conferencia, esta pequeña introducción que hemos hecho sobre que nos ha traído aquí a Sefirot. Y hablamos y estudiamos sobre uno la reflexiona.
Y dice, bueno, y reflexionando ya me la he llevado ya al emocional superior, al intelectual superior. No, hombre, con una sola vez. No tenemos todavía un aparato digestivo, psíquico, tan grande que con una sola digestión somos como rumiantes, ¿no? Han de pasar varias veces para hacer una digestión. Entonces, pues, a cabo, yo qué sé, pues, unas horas, ¿no? Pues ya, pues me voy a reflexionar. Pero es que la reflexión es más corta y más profunda, ¿no? Es más corta y más profunda, porque ya hay cosas que has sacado, y hay cosas que quizás ya se han guardado en el emocional superior, en el intelectual superior, y las reflexionas. 5 o 6 veces, las veces que haga falta, ¿no? Más faltaría. Cada vez veréis que la reflexión es más corta, pero más profunda. Llega un momento que dice, pues ya está, pues las has digerido y las has llevado al emocional superior, intelectual superior. ¿Y eso qué significa? Que pues, la información aquí dada, iréis viendo que cada vez es menos la información que yo he dando y que es más vuestra. Y que llega un momento que es vuestra información la que tenéis con vosotros mismos. O sea, la habéis hecho sangre, la habéis hecho hueso, la habéis hecho una parte de vuestra vida, una parte práctica, para llevar la vida de una forma práctica. La habéis conseguido y lo habéis hecho. Es vuestra. O sea, ya no es de nadie. O sea, podríais coger una persona en un momento determinado y explicar lo mismo que he explicado yo, lo más seguro que mucho mejor, y aparte de mucho mejor, con vuestras palabras, vuestros ejemplos, vuestro orden, vuestra manera de entenderlo, de comprenderlo, de explicarlo, de hacerlo. Ya no está en el cajón del olvido, sino está en la vida práctica. Y aparte de explicárselo a los demás, es que como está en la vida práctica, ya forma parte vuestra vida, de vuestra existencia, tanto como un pie o una mano, forma parte vuestro, pero muy vuestro, no como información de esta que uno se olvida y que no sirve para nada, y que si cambias de trabajo aquello ya no sirve, y si cambias de barrio ya no sirve saber dónde estaba aquella tienda, y si cambias de familia, pues uno cambia de familia, ¿no? Cuando se separa, pues ya no da igual saber la vida de tu exprima, que no es prima tuya, antes era de tu mujer, pero y por eso era prima tuya, pero ya no es prima tuya, de tu exprima, y que ya no hace falta, como te has cambiado también de casa, pues ya no, la vida de tu vecino como que ya da igual. ¿Sabéis? Todas esas cosas que son tan importantes que no son importantes, pero que son muy importantes, de las que hablamos los unos a los otros, pero que no son nada importantes, porque no te cambias de espacio, de lugar, no sé qué, esa información no sirve para nada. Pues esta sí. Esta la lleváis encima y da igual que cambie de barrio, de esposo, de esposa, de trabajo, de no trabajo, que vayáis a un sitio, vayáis de otro, que aprendáis un idioma, aprendáis otro, yo qué sé, que cambiéis de zapatos o que uno cambie de camisa. Da igual. Esa información es una información muy válida, es una información muy necesaria que te va a acompañar para siempre ahí donde estés y como estés. Y uno dice, oye, pues si esto se puede ir haciendo siempre. Entonces, hay una conferencia, un audiovisual de YouTube, un libro, o un sueño, o lo que queráis. Esa reflexión, y en vez de meterla en el cajón que ya estamos acostumbrados, la vamos metiendo en el emocional superior, en el intelectual superior. ¿Y qué hemos conseguido con esa reflexión? Pues lo que decíamos al principio de esta pequeña conferencia. Hacer que nuestros sentidos se unan, colaboren. Qué bonito colaborar. Nuestras facultades colaboren, que nuestros diversos órganos colaboren y que diferentes virtudes, inteligencias que tenemos en nuestro espacio anímico, espiritual, el cuaternario inferior, también se unan. Y cuando se ha unido absolutamente todo, lo hemos conseguido a través de lo que es la reflexión, la meditación, el volver a repasar, ¿no?, lo que hemos dicho, nuestra vida. Y entonces es normal, no es la palabra normal, pero sería habitual y tendría que ser algo que tendría que ser de esta manera, en que cuando entonces cantamos un mantra, pues que no cantemos solamente con el verbo, aunque hagamos el mantra, un mantra que tiene que ver con el chakra Sahasrara, ¿no?, sino que ahí están los sentidos, las facultades, nuestros órganos, todo en ese chakra, y entonces es cuando ese chakra se activa y podemos ver el ultra de aquello que antes desconocíamos y que no veíamos. Y de esta manera
vamos viendo las leyes, vamos viendo lo real de este mundo, va desapareciendo tantas y tantas cortinas que hay que no nos permiten ver el mundo real, vamos entrando en ese mundo real sin olvidarnos del lenguaje que hemos de utilizar para comunicarnos con los demás, porque si no vamos a ser algo bastante raro, bastante extraño, que tampoco va a tener, no vamos a ganar nada con ello. Entonces, seguiremos hablando de que el lunes es lunes, las 7 son las 7, mayo es mayo, 2023-2023, seguiremos hablando ahí de a cuántos kilómetros está tu casa, seguiremos hablando de, pues, del cuñado de no sé quién, seguimos hablando de todo aquello, pero sabiendo que es una forma de comunicarse con los demás y comprendiendo de que hay desgraciadamente, hay un núcleo más pequeño de personas en que se puede hablar de una forma totalmente diferente, con unos aspectos totalmente diferentes. Y entonces cogeremos un libro de alquimia y lo entenderemos. Dice, pues si has estudiado alquimia para entender este libro de alquimia. Dice, no, porque simplemente estoy haciendo lo que hace el autor lo hacía reflexionando y escribía de esta manera, y como yo reflexiono, lo que está escrito lo entiendo. No sé si es exactamente como el autor, tendría que hablar con él, y entonces quizás pues sí o no, pero entras dentro de ese mundo de la mente interior, que es lo que nos interesa a todos. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso y volvemos dentro.